Hola a todos. En esta sesión vamos a revisar el concepto de torca. Torca, pues en sí su traducción literal es torcer y la vamos a denotar por la letra griega tau. ¿De dónde sale la torca? La torca va a salir de una manera natural al considerar objetos complejos en los cuales ese objeto pues va a estar atrapado en un sistema de referencia que por lo general va a ser el eje de rotación del objeto. La torca va a aparecer al momento de nosotros aplicar una fuerza. Recuerden que en estas secciones ya va a importar en dónde apliquemos la fuerza, ya que por lo general las fuerzas van a traducirse también en movimientos giratorios, dependiendo de dónde se aplique una fuerza. Por lo tanto, ahora la mecánica, además de considerar las fuerzas como magnitud, dirección y sentido, pues también va a ser muy importante la posición de donde se aplique esa fuerza, ya que dependiendo de dónde se aplique, el objeto va a girar en un sentido o va a girar en el otro sentido. Otra cosa muy importante es que el objeto pues va a estar en una rotación pura, es decir, que va a estar atrapado en un en un sistema de referencia que por lo general es el eje de rotación. La torca se define de una manera muy simple, es el producto de la fuerza que estamos aplicando por una distancia de la línea de acción de la fuerza hacia el eje de rotación del objeto. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza en este punto y proyectamos la línea de acción de esa fuerza, la L de esta operación pues va a ser la distancia perpendicular del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. Eso va a ser la torca. Como ejemplo, pues todos sabemos, o por la experiencia, todos hemos tratado de apretar algún tornillo con una llave. En particular, sabemos que si tomamos la llave de una posición muy cercana a la tuerca que queremos apretar, pues la fuerza que debemos aplicar es mayor a que si nosotros tomáramos el objeto con una distancia mucho mayor con respecto al eje de rotación para realizar la misma actividad. Es decir, que por nuestra experiencia nosotros sabemos que la fuerza que apliquemos en este punto pues va a ser mayor a la fuerza que apliquemos en este otro punto para tener esta relación entre las torcas. Si queremos que sean iguales, nosotros debemos aplicar estas fuerzas de diferente magnitud, y pues eso nos lleva a que la torca pues depende bastante de la distancia del eje de rotación al punto donde se está aplicando la torca. En este caso, nuestra experiencia dice que si nosotros aplicamos una fuerza a una distancia mucho mayor del eje de rotación, pues la eficiencia o el desgaste pues va a ser menos. La eficiencia va a ser mayor, mientras que el desgaste o la aplicación de la fuerza pues va a ser menor, y esa es una de las aplicaciones de la torca, que también está relacionada con otra de las máquinas simples más importantes de la humanidad, que es la palanca, y pues tiene que ver con esta propiedad física de dónde se aplica la fuerza, dónde está el punto de apoyo y cuál es la distancia entre la fuerza y el eje de rotación. De una manera más concreta, el cálculo de la torca se realiza en 3 pasos.
son los pasos que más o menos ya les traté de hacer énfasis arriba. El primero es ubicar el eje de rotación del objeto. Por lo general, el eje de rotación también lo vamos a definir como nuestro origen del sistema de referencia. El segundo punto es, ya dada una fuerza, proyectar la línea de acción de la fuerza para después realizar el tercer paso, que es el cálculo de la distancia eh, perpendicular del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. En sí, estos tres pasos son los más importantes y con los cuales se puede calcular la torca. Unas características interesantes es qué sucede si la línea de acción pues cruza el eje de rotación de la fuerza, es decir, si tenemos una configuración de este tipo, entonces pues si el objeto está atrapado a este sistema de referencias, pues no va a haber prácticamente ningún tipo de movimiento porque no se va a trasladar porque está atrapado y no va a rotar porque la L o la palanca para empezar a girar pues va a ser nula, por lo tanto también la torca o la rotación va a ser nula. Si este objeto no estuviera atrapado en este sistema de referencias, pues lo único que haría entonces sería trasladarse. Pero como estamos considerando rotación pura, está atrapado el objeto aquí. Otra cosa también muy importante pues va a ser el sentido de la rotación. Dependiendo de dónde apliquemos la fuerza, si el objeto gira contra las manecillas del reloj, se va a decir que tiene un sentido, una torca positiva. Si la fuerza se aplica en un punto de tal manera que el objeto gire en sentido de las manecillas del reloj, pues va a ser un sentido negativo. La torca como vector es una variante de la torca que tiene otras implicaciones más importantes. Y pues se va a definir a partir de, otra vez, de lo mismo, de una fuerza aplicada en un punto, la línea de acción de la fuerza, la distancia perpendicular al eje de rotación, y lo que vamos a incluir ahora va a ser un radiovector que va del origen al punto de aplicación y le vamos a llamar R. Entonces de esta figura vemos que se forma un triángulo rectángulo porque así lo construimos. Estamos construyendo la línea de acción y esta distancia perpendicular, por lo tanto se forma este triángulo rectángulo del cual se obtiene esta relación trigonométrica y del cual podemos también despejar la distancia perpendicular para que al final quede esta expresión de aquí. La torca, la magnitud de la torca va a ser la magnitud de este radiovector, la magnitud de la fuerza por el ángulo que se forma entre estos dos vectores o la línea de acción de los vectores. Esto de aquí también es una definición y es la definición de el producto cruz. Sin embargo, aquí como es la magnitud, no estamos considerando cuál producto cruz es, si es R cruz F o es F cruz R. Para definir un sentido o para definir cuál de estos dos productos es, vamos a hacer uso del sentido que acabamos de definir hace un momento, positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, negativo a favor de las manecillas del reloj. Y de esa manera vamos a obtener que este producto cruz, recuerden que está relacionado con, o hay una técnica para relacionar este producto cruz, que es la convención de la mano derecha, en el cual si nosotros ponemos el primer vector sobre la dirección del dedo índice alineada con todo el antebrazo y F la fuerza la asociamos con este otro
con este otro dedo índice que si se posiciona en dirección perpendicular al otro, vamos a obtener que la relación que nos da los sentidos positivos o negativos del giro, pues van a estar acordes con la convención de la mano derecha. De tal manera que precisamente esta convención nos va a servir para definir que la torca pues va a ser esta operación de aquí, R cruz F. Y pues ya finalmente, entonces lo que hemos realizado entre las clases, la sesión anterior y esta, pues fue encontrar estas relaciones entre mecánica lineal y mecánica angular, en la cual la aceleración está asociada con la aceleración angular, la masa, ya vimos la otra clase, que está asociada con el momento de inercia, y ahorita acabamos de encontrar otra relación, que es el análogo de la fuerza, va a ser la torca. Entonces, de estas tres expresiones, estas tres variables de aquí, pues lo que ya sabemos de la mecánica también lineal es que la fuerza pues va a estar relacionada con la masa y la aceleración. Ahora la pregunta natural es si estas tres expresiones de acá pues también nos van a dar el análogo en la mecánica angular. Es decir, algo relacionado con la fuerza es igual a algo relacionado con la masa por algo relacionado con la aceleración. Y para eso otra vez vamos a ayudarnos de estos esquemas. Tenemos otra vez un objeto que está atrapado a este sistema de referencia. Tenemos una fuerza aplicada a este punto amarillo. Definimos el radiovector que también sale del origen hacia ese mismo punto amarillo. Para simplificar un poco las cosas y agregar otras más. Aquí tenemos nuevamente el sistema de referencia, únicamente la trayectoria del punto que estamos analizando. Recuerden que ya en movimiento circular, pues todo va a ser circular porque así estamos forzando al sistema a comportarse. Y en este otro esquema, pues vamos a agregar un nuevo sistema de referencia que va a ser un sistema de referencia tanto radial como tangencial. Y por construcción y porque es una circunferencia exacta, pues estos sistemas forman un sistema ortogonal. Lo que sigue es descomponer ahora esta fuerza. La vamos a descomponer en sus componentes radial y tangencial, es decir, en estas otras fuerzas. Y ahora sí, a partir de estas componentes, pues vamos a calcular la torca. La torca tangencial pues va a ser R cruz la fuerza tangencial, esta componente de aquí, mientras que la torca radial pues va a ser la fuerza, lo relacionado con la fuerza radial. Esta fuerza radial, la torca, pues va a ser cero, ya que esta fuerza, su línea de acción, va a pasar exactamente por el eje de rotación, por lo tanto, la distancia perpendicular entre la fuerza y el eje de rotación es cero, por lo tanto la torca es cero. Y entonces pues, la única torca que sobrevive pues, es la torca debido a la fuerza tangencial. Ya tenemos una configuración de este tipo. Y por lo tanto, otra vez por construcción, radial y tangencial son ortogonales. Entonces R cruz F es la magnitud R, la magnitud F por el seno del ángulo entre ellos es 90, pues nos queda esta relación de aquí. Y además por estas relaciones, lo que ya sabemos es que la fuerza tangencial pues va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial, que es la aceleración del sistema de la mecánica lineal, y por lo tanto la torca, que va a ser igual a R cruz F tangencial, pues va a ser R por la fuerza tangencial, que es la masa por la aceleración. Pero otra vez, la aceleración pues está relacionada con estas variables angulares, con esta constante de proporcionalidad R,
por lo tanto la aceleración es R alfa y finalmente pues la torca pues va a ser mr cuadrada por alfa, y recuerden que mr cuadrada pues, está relacionado con el momento de inercia y por lo tanto efectivamente vamos a tener la misma relación análoga a la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Aquí pues una nota, aunque esto sí es por definición, sí se puede considerar como momento de inercia, pues lo formal es la suma de todos los elementos que componen el objeto complejo. Eso es R. Ahorita nada más hicimos el análisis para un solo elemento, pero si sumamos todos los elementos, al final vamos a llegar se llega a la misma relación, que era lo que esperábamos, lo que se quería. Entonces, ese es el cálculo de la torca. Recuerden que la torca es, por definición, es esta relación de aquí. Es una relación bastante simple. Si conocemos las fuerzas, las magnitudes que están involucradas en el problema, si no se conocen las magnitudes, pues la torca es esta otra expresión vectorial. Espero que les sirva esta sesión y pues eso sería todo. Hasta luego.